¿Quién más? A ver, Pedrero, que estás por aquí, que... Amigos y amigas de YouTube y de Facebook, vámonos con Manuel Pedrero en la mañanera. Manuel Pedrero de los Reporteros MX. Échele pelado. Rápidamente, para abonar un poco más a la información sobre lo del fin de semana con el operativo de la Cuauhtémoc, en Reporteros MX documentamos cómo los moretones y rasguños que presenta eventualmente la alcaldesa después del operativo se los propicia su propio equipo de trabajo, su propio equipo de logística. Entonces, para que no quede en el vacío desinformativo, sería bueno precisar eso, que todos los moretones que se presentan se los origina el propio equipo de trabajo de la alcaldesa. Dicho lo anterior, aprovechando la presencia del secretario del Trabajo, pregunta relacionada al tema de la jornada laboral que se votó la semana pasada. Primero, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, señaló que existe la posibilidad de que en leyes secundarias se incorpore el tema de los días de descanso. Preguntar en una primera instancia si esa decisión está en coordinación y en conocimiento de la Presidencia de la República, y en segundo lugar, ese mismo día que se votó en el Senado la reducción de la jornada laboral en México, en Argentina se aumentó a 12 horas, lo cual marca un contraste interesante considerando los proyectos de nación de ambos países en el curso ideológico. Entonces, preguntarle a ambos, tanto a usted como al secretario, sobre estos aspectos, presidente. Con su permiso, Presidenta, pues bueno, como efectivamente se menciona, la semana pasada se tuvo la votación en el Senado de la República, esto de la reforma constitucional relativa a la reducción de la semana de trabajo a 40 horas. Como también lo pudieron atestiguar, fue una votación además histórica, básicamente sin ningún voto en contra en la votación general. Y eso habla pues evidentemente de cuál es el diagnóstico que se tiene por parte de las mexicanas y los mexicanos, por todas y por todos, de la necesidad imperiosa de avanzar hacia esa reforma tan pues deseada. El compromiso que estableció nuestro presidente, el número 60, es que avanzáramos de manera gradual hacia una semana de 40 horas, y así quedó justamente reflejado esto en la propuesta que fue entregada al Senado y que posteriormente va a pasar a la Cámara de Diputados, y eventualmente, al ser una modificación constitucional, a la aprobación en la mayoría de los congresos de los estados de la República. ¿Qué es lo que va después a pasar? Que se tienen que discutir algunos aspectos que también son complementarios, esto para las leyes secundarias, particularmente en la Ley Federal de Trabajo, y lo que se debe de decir es que no se está tocando tampoco lo relativo a la jornada diaria de 8 horas, se está incluyendo una jornada semanal, o más bien cuántas son las horas a la semana, que es de 40 días. Se verán algunos otros elementos relativos a estas disposiciones, 40 horas, perdónenme, y si es más, no, para abonar a la confusión, porque además sí hay que comentar, ha habido pues mucho interés de esto, y la verdad es que es muy buena pregunta al respecto, porque también hay quienes han aprovechado para mal informar, para dar información no precisa, diciendo primero que con esto los trabajadores van a ganar menos, pues ya citando el clásico, mentira. También diciendo que van a aumentar las horas extras, mentira. También diciendo que esto va a significar menos descanso para los trabajadores, también mentira. Pues comentar que el compromiso que estableció nuestra presidenta es justamente que avancemos hacia esas 40 horas a la semana, y pues sí, efectivamente también esto contrasta, como ya se mencionó, con otras experiencias internacionales en donde pues lo que hemos visto es que hay una precarización del trabajo. En México estamos justamente en el lado contrario, en la afirmación de derechos, en la recuperación de derechos, en la implementación de nuevos derechos laborales, y esto es parte justamente de la tradición que ha tenido la Cuarta Transformación en los últimos años. Presidenta, sí, hubo una votación unánime, pero de 121 senadores, cuando son 128, hubieron abstenciones. Y me gustaría darle un poco, tanto a la gente que nos escucha como al gabinete de quienes se tratan. Entre ellos faltaron al momento decisivo Ricardo Anaya,
Pablo Guillermo Angulo, Luis Armando Melgar Bravo, Alejandro Moreno Cárdenas, Carolina Villano, Miguel Ángel Riquelme, Francisco Javier Ramírez Acuña, es decir, personalidades del PRI y el PAN. Me llama la atención sobre todo la conformación del PRI, porque es presidente y secretario general, en este caso secretaria general, ambos blindados con fuero, quienes estuvieron diciendo que el PRI desde su nacimiento estuvo a favor de las 40 horas, sin embargo en 70 años jamás las promovieron ni aprobaron, y el día que sucede la votación se deciden ausentar. En el plano político, ¿le merece alguna opinión, Presidenta? Pues sí. Es parte de... es como los programas de bienestar. Hay mucha hipocresía. Porque por un lado dicen una cosa y a la hora de la hora pues se retiran de la sesión para no votar. Es como en la campaña que decían que estaban a favor de los programas sociales. La candidata del PRIAN dijo que estaba a favor de los programas, se sacó sangre, dijo que nunca iba a quitar los programas. Termina la campaña y el presidente del PAN entonces dice: nos equivocamos, deberíamos de haber defendido en lo que creemos, que no debe haber programas sociales. ¿Para qué mienten a la gente? Igual acá, si hubieran estado a favor de las 40 horas, pues hubieran votado. Pero no están a favor de las 40 horas, pues porque no están a favor de los derechos laborales. Ellos hace mucho que perdieron lo que fue el origen, digamos, del PRI, que el otro día vino Lorenzo Meyer y estuvimos platicando de eso. Me dijo, es que el PRI, recuerda que lo formó Calles y tenía ya sus problemas. Después vino Cárdenas, en fin. Pero había una parte de los derechos sociales y laborales. Y la Constitución del 17, producto de la Revolución Mexicana, pues tiene esa gran virtud que son el reconocimiento de derechos sociales y derechos laborales. La jornada de 8 horas viene de la Constitución del 17. Pero ellos, si alguna vez fueron PRI, pues se convirtieron en PRIAN, ¿no? Con todo el neoliberalismo. Y ahí se olvidaron de los derechos de los trabajadores, se olvidaron de los derechos sociales. El autoritarismo nunca se les olvidó en todo su periodo, por lo menos después de Cárdenas en adelante. Pero los derechos también se les olvidaron y convirtieron todo en privilegios. La educación, el deporte, la cultura, la salud. El otro día decíamos, ¿cómo es posible que en los primeros 40 años el IMSS haya construido 37,000 camas en diversos hospitales? En el neoliberalismo construyeron 4,000 en 36 años. 4,000 camas. Nosotros en los 2 años, en los 2 periodos de transformación, en los 2 sexenios, vamos a construir 10,000 camas más en 12 años. 36 años, 4,000 camas, 12 años, 10,000 camas más. En salud. Bueno, igual los derechos laborales, a ellos no les interesa. No les interesa, hace mucho que dejó de interesarles los derechos del pueblo de México. Ellos están con los privilegios de los privilegiados. Por eso no votan. Esa es la verdad. Son 2 proyectos. Gracias, presidente. Un par de preguntas finales. Se dio a conocer este fin de semana que el gobierno de Inglaterra decidió darle asilo político a Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz. Preguntarle si el gobierno mexicano protestará contra esta decisión del gobierno inglés, considerando que la señora Macías pues enfrenta varias órdenes de aprehensión aquí en nuestro país. No nos han notificado, me dio hoy un documento
No estaba el canciller, pero el compañero que va en representación del canciller al Gabinete de Seguridad no nos han notificado, pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello. En este caso, ¿quién tendría que notificarle primero, el gobierno o la embajada? El gobierno a través de la Embajada de Reino Unido en México, o de otra manera. Correcto. Para finalizar, Presidenta, comentarle que el día de ayer que vino la actriz Salma Hayek y brindó estas palabras, se hizo como que una recopilación de todos los artistas mexicanos que han expresado en algún momento, en alguna entrevista o en alguna red social, su simpatía con el proyecto de la 4T. Entre ellos, bueno, ya hablábamos de Salma Hayek, Damián Bichir, Damián Alcázar, Jesús Ochoa, María Rojo. Todos estos personajes y activistas y artistas que han expresado en alguna ocasión alguna simpatía con un proyecto de izquierda, sobre todo en esta red social X, antes Twitter, que por cierto hoy está caída, así que suponemos que la desinformación será mucho menos el día de hoy. Se provocan linchamientos digitales por alzar la voz y por definirse ideológicamente. Presidente, ¿algún comentario al respecto ante aquellas figuras públicas que lo expresan y consiguen en cambio pues todas estas oleadas de las granjas de bots y de trolls? A ver, yo creo que en el caso de Salma Hayek hay que ponerlo en su justo término, ¿no? Porque ella reconoció, es una figura nacional, internacional, y reconoció el esfuerzo que estamos haciendo en el gobierno. Más allá de una identificación con la 4T o no, porque hay que ponerlo en su justo término. Pero reconoce el trabajo que estamos haciendo y particularmente una identidad por ser mujeres, que estamos al frente del gobierno, de los distintos puestos y en particular pues el trabajo que ella siempre ha hecho por la defensa también de las mujeres y de México en el exterior. Ayer creo que más allá de la 4T pues fue una manifestación de defensa de México, creo que eso es muy muy importante, y del trabajo de los artistas mexicanos. Hay quien no soporta que se hable bien de la presidenta o que se hable bien de México. Tenemos el caso de estos personajes que se fueron a la reunión esta de CEPAC, que a ver qué es CEPAC exactamente. Conferencia Política de Acción Conservadora. Bueno, fueron a decir unas barbaridades de México, no de la presidenta, de México. Creo que juraron ante la bandera de Estados Unidos, creo. Y se sentían felices, ¿no? Hablando mal del país y con una posición muy conservadora, que más allá de la posición política, el tema es el entreguismo, ¿no? O sea, pidiendo casi la intervención de Estados Unidos en México. Entonces, ese grupo que no tiene muchas posibilidades en México, la verdad, es el que compra, tienen dinero, entonces compran robots, bots, para particularmente en la red X, pero no solo, también ahora en TikTok también hay mucho de esto, denostar, calumniar, imagínense una figura como la de Salma o como la de muchos artistas y actores, pero ella está muy por encima de eso. Y el pueblo de México está muy por encima de eso, afortunadamente. El pueblo de México es quizá el pueblo más empoderado hoy del mundo entero. El que sabe que tiene el destino de la nación en sus manos. Y eso
no hay manera de derrotarlo, no hay manera. Es también como hoy, ya ven que hay alguien, como les digo, han de tener un chat todos estos comentócratas y todo, porque todos dicen lo mismo. Ahora, las fisuras dentro del movimiento de transformación. ¿Cuáles fisuras? Hay una desunión tremenda. La pérdida de popularidad de la presidenta los está arrastrando a... Léanlo hoy. ¿Cuáles fisuras? ¿Cuáles problemas? Y todo el mundo tiene claro hacia dónde vamos. Ni fisuras, ni problemas. Ah, claro, pensamiento único no hay, afortunadamente. El movimiento de transformación pues tiene pues muchas opiniones, nada más que estamos de acuerdo en una cosa, y es este gran proyecto de nación que estamos impulsando entre todas y entre todos. Ya iba a ser mi pregunta final, pero ya que sacó el tema con lo de CEPAC, la semana pasada en Reporteros MX documentamos que uno justamente de los enviados a Washington para reunirse en este foro conservador, eran dos en particular, ¿no? La diputada priista plurinominal Tania Larios y el diputado migrante panista Raúl Torres. Este último, a través de una investigación de José Luis Piña, compañero de los Reporteros MX, pues descubrimos que para tener la condición de diputado migrante, según la normativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México, debería de tener esencialmente residencia en los Estados Unidos. Antes de ser votado, los últimos 10 años estuvo viviendo en la Ciudad de México, apoyando incluso en su momento para la campaña a la alcaldía de Xóchitl Gálvez y dentro de las filas del propio Partido Accional en México. Es decir, no teniendo residencia y no viviendo en los Estados Unidos. Adicionalmente a eso, actualmente su esposa es la diputada suplente que en este momento ostenta el curul en la Ciudad de México. Entonces, preguntar si no habrá un llamado a reforzar, a recrudecer los filtros para garantizar que aquellos que sean migrantes sean auténticos migrantes y no se usurpen bajo las cuotas que ofrece el Estado mexicano, presidente. Hay una solicitud de todos los paisanos de que ellos elijan a sus propios diputados, porque actualmente solo votan por presidente o presidenta, o por gobernador o gobernadora en los estados donde se permite el voto de los mexicanos en el exterior, pero no votan por diputados o por senadores. Entonces, ¿cómo se hace la representación? Son los partidos políticos que en sus listas plurinominales proponen personas migrantes o indígenas o de otros personas de la comunidad LGBT, en fin, personas con discapacidad, que está reconocido por ley que deben ser parte del Congreso. Entonces, las y los migrantes lo que dicen es, no, a ver, mejor nosotros votamos por nuestros propios diputados. Creo que son 11 ahorita la representación que hay. Que se propongan y votemos por ellos, y estamos viendo la manera en que eso se haga, para garantizar pues que en efecto son ellos y ellas quienes estén votando por sus propios representantes y que representen a la comunidad de mexicanos en el exterior en el Congreso. Y estamos tomando en cuenta esa propuesta que se hizo en los foros. En efecto, hay personas que se inscribieron como migrantes y que en realidad pues no son migrantes. Gracias, presidenta. Bueno, vamos...